esta noche, con la ayuda del Señor, sobre 5 recetas de sabiduría para nuestra época. La primera de esas recetas de sabiduría sería: no pongas como objetivo de tu vida la felicidad, sino el sentido. La aspiración a la felicidad es la aspiración a una realización completa, total, exhaustiva del ser del hombre. La felicidad incluye no solo la satisfacción de la inteligencia mediante la posesión de la verdad y de la voluntad mediante la posesión del bien, sino también la satisfacción de la afectividad, por entrar en una situación donde no hay ningún dolor, ningún disgusto, ningún malentendido, ninguna pena, sino que todo es armonioso y gratificante, y todos los deseos de nuestro corazón se ven colmados. La aspiración a la felicidad es algo que nos acompaña siempre. Es algo a lo que no podemos renunciar. Pero, por otro lado, si reflexionamos, nos damos cuenta de que lo que llamamos felicidad supera por completo nuestras posibilidades de realización aquí en este mundo y en esta vida. Porque nosotros podemos poner nuestro entendimiento al servicio de la verdad y nuestra libertad al servicio del bien. Pero lo que no podemos es conseguir con nuestras fuerzas esa armonía universal a la que aspiramos. Porque la felicidad es bien con todos, bien todo, ningún problema por parte del cuerpo, ni por parte del psiquismo, ni por parte del corazón, paz en el corazón, armonía con el mundo, con los demás, etc. Es algo tan grande, tan bello y tan total que supera lo que nosotros con nuestras fuerzas podemos conseguir. Lo único que podemos hacer es esperar como una gracia, como un don, como un regalo que la bondad suprema, que es Dios, nos quiera hacer. Y esta es, en cierto modo, la paradoja del hombre. Percibe una plenitud y tiende hacia ella sabiendo que no la puede alcanzar con sus propias fuerzas. Por eso, de esta paradoja podemos inferir esta primera receta de sabiduría. No hagas de la búsqueda de la felicidad el fin de tu vida, porque la felicidad es algo que escapa a tus posibilidades. No busques la felicidad. Busca hacer el bien. Busca actuar con sentido. Busca evitar cualquier tipo de mal. Pero no hagas de la felicidad el objetivo a conseguir en esta vida, porque no lo conseguirás y entonces pues te sentirás muy frustrado, o te ocurrirá lo que ocurre a algunos, y es que se conforman con mucho menos de lo que es en realidad la felicidad. Un sacerdote que ya murió y que era un escritor muy prolífico, escribió: para ser feliz hacen falta 3 cosas: ser imbécil, ser egoísta y tener buena salud. Es decir, ser imbécil para no plantearse problemas, digamos, demasiado difíciles. Ser egoísta, no pensar más que en uno, y tener buena salud para que el cuerpo no te recuerde que las cosas no van bien. Evidentemente, esto no es la felicidad. También existe la expresión popular: es más feliz que un tonto con un lapicero. Claro, pues, es decir, el tonto puede ser feliz con un lapicero, pero el pobrecito es tonto. Por lo tanto, la felicidad es algo tan grande que no podemos hacer de ella el objetivo de nuestra vida. Yo esto se lo digo muchas veces a los novios. Les digo: si os casáis para haceros felices el uno al otro, es que tenéis ganas de bronca, porque no os haréis felices el uno al otro. Uno no se puede casar para que el otro me haga feliz. Uno se puede casar para tener un buen compañero, una buena compañera de peregrinación aquí en la tierra, porque esta vida aquí en la tierra es una peregrinación hasta llegar al cara a cara con Cristo, al encuentro con el Señor.
Pues uno puede aspirar a tener un buen compañero de peregrinación, pero lo que no puede pretender es que ese compañero o esa compañera de peregrinación me haga feliz, porque no me puede hacer, porque el único que nos puede hacer felices es Dios. Ya lo dijo San Agustín con la célebre frase: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Por eso los cristianos decimos: para ser felices tenemos el cielo. Para ser feliz, el cielo. Aquí en la tierra, pues obrar bien, obrar con sentido, evitar el mal, procurar hacer las cosas del mejor modo posible, pero no hacer del objetivo de esta vida el conseguir aquí la felicidad, porque o conseguiremos la felicidad del tonto o la del egoísta, o sencillamente nos frustraremos. Una segunda receta de sabiduría me parece que puede ser la siguiente: aceptar la inevitable y radical soledad de ser un yo, de ser una persona. Llegamos solos al mundo y nos vamos de aquí en idéntica soledad. También nuestro viaje por la vida es una experiencia en esencia individual, aunque lo social ocupe un lugar muy importante. Pero somos un yo, además de cualquier otra cosa. No hay nada malo en la vida social y en el apoyo fraterno y familiar, pero lo más profundo de nuestro ser sigue siendo individual e inviolable, un misterio al que solo tiene acceso Dios y que sin duda nos conecta a solas con Él. No podemos vivir de espaldas al mayor enigma, que es nuestro mundo interior, porque cada hombre es un yo, es decir, un punto de vista único e irrepetible sobre toda la realidad, una especie de centro del mundo, desde el que veo y entiendo todo lo demás, de tal manera que todo lo demás se orienta hacia ese centro, sin que esto equivalga en modo alguno a una postura egocéntrica, sino que se trata simplemente de un fenómeno fundamental de la experiencia humana, el fenómeno por el cual el hombre se siente el centro de todo el entramado de su mundo. El yo de cada uno no puede ser sustituido ni representado por nada ni por nadie, sino que únicamente está fijado en sí mismo. En eso reside su grandeza, porque es único, y al mismo tiempo su pequeñez, por cuanto que no es sino un punto en la totalidad inconmensurable del ser y del acontecer, del mundo y de la historia. De ahí surge la suprema soledad que todos experimentamos a veces en toda su hondura. Por muy metido que viva el hombre en el mundo y en los acontecimientos mundanos, el hombre está en definitiva afincado solo en sí mismo, arrojado a su yo personal. Todos conocemos, supongo, ese cómic Mafalda, y en una de las viñetas de Mafalda ella se dice a sí misma: justo a mí me tocó ser yo, como diciendo, vaya una mala suerte que me ha tocado a mí tener que ser yo. Pero eso en el fondo nos lo decimos todos, porque es así. Nadie, ni la persona más íntima y querida, puede sustituirnos, representarnos o relevarnos. Soy yo quien tiene que cargar a solas con mi existencia. Un filósofo tipifica este hecho como soledad radical, subrayando que la vida del hombre es intransferible y que cada cual tiene que vivirse la suya, que nadie puede sustituirle en la faena de vivir, que el dolor de muelas que siente tiene que dolerle a él y no puede traspasar a otro ni un pedazo de ese dolor, que ningún otro puede elegir o decidir por delegación suya lo que va a hacer, lo que va a ser, que nadie puede reemplazarse ni subrogarse a él en sentir y querer, en fin, que no puede encargar al prójimo de pensar en lugar suyo los pensamientos que necesita pensar para orientarse en el mundo de las cosas y en el mundo de los hombres, y así acertar en su conducta.
por tanto, que necesita convencerse o no, tener evidencias o descubrir absurdos por su propia cuenta, sin posible sustituto, vicario ni lugarteniente. Y como eso acontece con mis decisiones, voluntades, sentires, tendremos que la vida humana, en sentido estricto, por ser intransferible, resulta que es esencialmente soledad, radical soledad. Son las reflexiones de un filósofo, pero creo que expresan pues, una verdad profunda del ser humano. Por otro lado, aunque esté muy de moda todo lo comunitario, la palabra de Dios nos recuerda esta soledad radical de cada hombre cuando, por ejemplo, en el Salmo 86, hablando de la Jerusalén celestial, afirma que de ella se dirá que uno por uno todos han nacido en ella. Es curioso, uno por uno. O sea, no al mogollón, no en grupo. No dirán los de la parroquia de San León Magno, venga, todos. No, no, no. Uno por uno. A la salvación de Dios, que consiste en ser ciudadano de la Jerusalén celestial, se accede uno por uno, y no de una manera gregaria o grupal. Por eso la Iglesia enseña que el juicio de Dios, siendo universal, concierne a cada hombre en su singularidad irrepetible, tal como dijo el propio Señor. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Por lo tanto, es que somos muy amigas, ¿no? Dios se pronuncia sobre cada ser humano en particular. Y este subrayar la soledad nos debe de ayudar a caer en la cuenta de que quien no es capaz de soledad no es capaz de comunión. No nos engañemos. La comunión supone un ser que sabe dar y que sabe recibir y que sabe apreciar lo que recibe, precisamente porque está solo y porque tiene conciencia de su soledad. Y sabe dar también con generosidad porque comprende la soledad del otro. Por lo tanto, me parece que esta podría ser una buena receta de sabiduría, aceptar la ineludible soledad que somos cada uno de nosotros. Una tercera receta de sabiduría podría consistir en aprender a esperar y recuperar la lentitud. Nuestra cultura, ingenuamente mitificadora de la eficacia y el utilitarismo, ha abolido hace tiempo el valor de esperar. La espera se ha convertido en un peso muerto que nos incomoda y que es preciso tirar por la borda. Hoy en día vivimos en una especie de acelerador de partículas, es decir, en un clima de velocidad y de expectativa permanente. Tenemos una dificultad que nos parece insuperable para salir de esa velocidad y de esa expectación permanente y sumergirnos en la lentitud y gratuidad de los procesos humanos auténticos, que todos ellos son lentos y requieren tiempo. Quizá necesitaríamos decirnos a nosotros mismos y a los demás que no es una pérdida de tiempo el esperar y el aprender a esperar, que al contrario puede ser algo muy bueno reconocer el propio tiempo, el tiempo necesario para ser, tomar tiempo para uno mismo como lugar de maduración, como oportunidad recuperada. Quien no acepte, por ejemplo, la imposibilidad de satisfacer inmediatamente un deseo, difícilmente llegará a saber lo que es un deseo, o por lo menos un gran deseo. Quien no tenga paciencia para esperar que germine la simiente, jamás experimentará la alegría de verla florecer. En cuestiones de tiempo, la vida es completamente artesanal. Y en este sentido, tal vez sea muy conveniente recuperar
ese arte tan humano que es la lentitud. La prisa nos condena al olvido. Pasamos por las cosas sin habitarlas. Hablamos con los demás sin escucharlos. Acumulamos información que no llegamos a profundizar. Realmente la velocidad a la que vivimos nos impide vivir. Una posible alternativa sería rescatar nuestra relación con el tiempo, volver a aprender aquí y ahora la presencia. Porque Dios no tiene prisa, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos, dice el profeta Isaías. La comparación que pone es como el suelo echa sus brotes. ¿Cómo los echa? Lentamente, no de golpe. Como un jardín hace brotar sus semillas, dígase lo mismo. Hoy en día la facilidad de comunicación o de conexión, la velocidad de los viajes impide reflexionar. La inmediatez dificulta la profundidad. Yo echo mucho de menos el tiempo en que nos comunicábamos escribiendo cartas. Para escribir una carta uno necesita tiempo, bastante tiempo. Tiene que reflexionar, tiene que pensar bien lo que va a decir. La escribe, la corrige, tacha cosas, añade otras. Y al final sale una comunicación más profunda. Ahora el teléfono móvil sustituye todo eso y se da una inmediatez en la comunicación, pero se pierde profundidad. A mí como sacerdote, pues hay personas que me llaman para consultarme un problema de conciencia por teléfono. Y me llaman y no saben en qué momento me pillan a mí. Y claro, tú quieres atenderlos, pero tú a lo mejor estás caminando hacia una reunión y vas escuchando al otro y le dices, pues, lo que buenamente, lo primero que te viene a la mente, ¿no? Con la mejor intención. Pero una carta habría sido infinitamente mejor, porque yo la habría leído, la habría releído, la habría meditado, me habría tomado mi tiempo y la respuesta que le habría dado habría sido sin duda mucho más madura, mucho más sabia, mucho más sopesada. Entonces ahí la inmediatez creo que no es una buena cosa. Una de las cosas que nos arriesgamos a perder con tanta prisa es el distanciamiento, el margen de tiempo y de libertad necesario para la reflexión. Se pretende que todo fluya sin pausas. Se habla mucho de una gestión eficaz de la información. Lo urgente, en cambio, sería reconocer que necesitamos tiempo y soledad para consultar los asuntos con la almohada. La mayoría de las veces, la almohada es mejor consejera que la pantalla. Una cuarta receta de sabiduría entiendo que debe de ser agradecer a Dios lo que no nos da. Me gusta agradecerle a Dios todo cuanto me da. Es siempre tanto que no tengo palabras para describirlo. Pero siento que debo agradecerle también lo que no me da, las cosas buenas que no he tenido e incluso las que tanto he pedido y deseado y no he llegado a disfrutar. El hecho de que no me haya concedido algunas de ellas me ha obligado a descubrir en mí fuerzas insospechadas y en cierto modo me ha permitido ser yo. Le escribe una mujer a un amigo suyo. Mientras no le agradezcamos a Dios, a la vida y a los demás lo que no nos han dado, me parece que nuestra oración queda incompleta. Podemos fácilmente seguir adelante alimentando el resentimiento por lo que no nos ha sido dado, comparándonos con otras personas y considerándonos injustamente tratados, lamentando la dureza de lo que en cada etapa
no corresponde a lo que habíamos imaginado. Pero probablemente ni sospechamos los desmanes que habríamos cometido si hubiéramos recibido lo que no nos ha sido dado y tanto hemos deseado. Comentando esto con una mujer, me dijo con toda seriedad: es verdad, por lo menos en mi caso es verdad. A mí el Señor me ha bendecido no concediéndome cosas que yo he deseado y le he pedido mucho. De hecho, el apóstol Santiago, en su carta, pues insinúa un poco eso, porque dice: pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Es decir, el deseo es un consejero peligroso, porque muchas veces lo que deseamos no es precisamente lo más acertado. El habernos privado de la satisfacción de determinados deseos, pues aunque de momento nos haya causado un dolor o una frustración, seguramente ha sido en realidad un gran bien para nosotros. Porque como dice San Pablo en la carta a los Romanos, nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Es decir, es muy fácil equivocarse en la petición. Es muy fácil dejarse llevar del deseo y entonces pues pedir algo que en realidad no nos conviene. Y una quinta receta de sabiduría podría ser, y seguro que esto es sabio, perdonar a quien me ha ofendido o herido. Perdonar, ¿qué es perdonar? Perdonar es desligar a la persona de las consecuencias de sus actos, separarla de su falta, darle la posibilidad de nacer de nuevo, de recomenzar. Perdonar a alguien es decirle: tú no te reduces a tus actos, tú vales más que tus actos. Y tú, que con ese acto me has ofendido a mí, yo te perdono, es decir, te desligo de ese acto, desligo tu persona de ese acto. De tal manera que cuando piense en ti, no estableceré una ecuación entre tu persona y ese acto con el cual me has herido. El perdón, por tanto, no significa olvidar lo hecho, ni tampoco deshacer lo ya hecho, sino desvincular a la persona del acto malo que ha hecho, diciéndole que su acto malo no determina su identidad, que su identidad no coincide con ese acto, que él puede darse una nueva identidad obrando de otra manera, obrando bien, y que yo estoy receptivo y abierto y deseoso de que él se dé esa nueva identidad. Y para que se la pueda dar, le facilito el camino desligando su persona del acto malo con el cual me ha herido. El perdón propiamente absuelve, en sentido etimológico. Absolver viene de absolvere, ¿no? O sea, desvincular, desatar. Una cosa está atada, yo tengo atada a esa persona con el daño que me ha hecho. Si la perdono, rompo esa atadura, la desato de eso. El perdón conserva la memoria de la falta, pero no vincula todo el destino de un hombre a la falta cometida. Hay que decir que el acto de perdonar es una declaración unilateral de esperanza. Es una declaración unilateral porque depende únicamente de mí. Para perdonar no hace falta que el otro me pida perdón, ni siquiera que esté arrepentido. Lo único que hace falta es que yo le perdone, que yo desvincule su ser del acto malo que cometió contra mí. De tal manera que cuando a lo mejor al cabo de 20 años viene a pedirme perdón por aquello que tal, yo le diga: pero hombre, pues eso está más que perdonado. El perdón no es un acuerdo. Si espero que el que me ha oprimido venga a mi encuentro y me arranque la tristeza, puedo esperar sentado. El perdón es un gesto unilateral que enmudece la voz de la venganza y cree que detrás del que me ha herido hay un ser humano vulnerable,
y que ese ser humano es capaz de cambiar. Perdonar es creer en la posibilidad de transformación, de cambio, empezando por la propia de uno mismo. ¿Qué consideraciones me pueden llevar a perdonar? Bueno, dejando claro que el perdón es ante todo una decisión de mi libertad, o sea, una declaración unilateral de esperanza, ciertamente puede ayudarme a tomarla una consideración humana y otra cristiana. La consideración humana es que en aquellos que nos hieren o que nos han herido, hay también, como los hay en nosotros, bloqueos, llagas, ovillos enmarañados dentro de la propia alma. Su falta de amor no ha sido necesariamente deliberada. ¿Quién sabe si no tienen detrás una historia más conmovedora que la nuestra? No se trata de eximir, sino de reconocer que en aquel que no me ha hecho justicia o no me ha devuelto la cordialidad que invertí en él, existe alguien puesto a prueba por situaciones extremas y que la herida ahora abierta no estaba destinada a mí, era un magma de violencia a la deriva, listo para explotar. Es decir, el interior del hombre muchas veces es como un volcán, ahora que hemos tenido todo este tema de La Palma, ¿no? Y en ese volcán hay unas energías, hay unas fuerzas que al final tienen que salir de alguna manera y muchas veces salen de manera equivocada y salen hiriendo a una persona a la que no quería uno herir o no tenía por qué herir, etcétera. Pero las personas somos así. El interior del hombre es muy complejo y está hecho también de fuerzas y de energías que el propio hombre muchas veces no consigue controlar. Dostoyevsky lo afirma con rotundidad al subrayar que cuando uno es feliz no obra el mal. En su obra Demonios, si no recuerdo mal, pues hay un momento en el cual se comete un crimen y sospechan de uno y uno de los personajes dice no. Ese seguro que no ha sido, porque acaba de ser padre y es feliz. Y cuando uno es feliz, no hace el mal. Y es verdad, el mal lo solemos obrar los hombres cuando somos desgraciados o nos sentimos tales. Esta podría ser una consideración humana que nos ayudara a ser magnánimos, y a ser prontos para perdonar en base a esa magnanimidad y a esa comprensión del humano. La consideración cristiana, por otro lado, es obvia, ¿no? Y es que a mí todo me ha sido perdonado en Cristo, que a mí Dios me ofrece su perdón gratuitamente antes de que yo se lo pida, y que si yo soy tratado con tanta generosidad, es muy pertinente que yo emplee la misma generosidad con los demás. Como dijo el Señor, vete y haz tú lo mismo. Pues bien, estas 5 recetas que creo que son de sabiduría, pues son las que os ofrezco y estoy abierto al diálogo. Muchísimas gracias, padre. Me han enviado por aquí unas cuantas preguntas. Me están diciendo que en la rapidez del día a día que nos lleva a tener una superficialidad en la relación con Dios, que cómo podemos evitarlo. Bueno, evidentemente hay que pararse. Hay que pararse. Ahí sería muy importante el tema del silencio, ¿eh? Uno tiene que introducir tiempos de silencio, porque si no los introduce, difícilmente podrá ser el mismo y podrá bajar a la profundidad de su corazón y actuar desde ahí. El Muy bien. silencio obviamente va acompañado de la oración, ¿no? Pero sí, subrayando el aspecto del silencio. Muy bien. Me dicen que qué hacer cuando no podemos perdonar, porque la teoría parece fácil, pero luego cuando lo queremos llevar a la práctica nos cuesta mucho. Bueno, yo creo que podemos perdonar siempre, 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 siempre. Yo la receta que me doy a mí mismo y que doy a todo el mundo es cuando en esas situaciones, siempre que te venga a la cabeza esa persona o lo que te ha hecho, tal, o que lo veas o que te lo encuentres, tal,
haz una oración muy breve por él, 2 palabras nada más. Señor, bendícelo. Digo yo. Digo, mira, Dios ya sabe la bendición que debe dar a cada uno. A lo mejor esa bendición es darle un cachete, pero eso que lo decida Dios. Yo no soy quien para decirle a Dios, dale un cachete. Lo que Dios espera de mí, lo que Cristo nos ha enseñado, y San Pedro nos ha repetido, y San Pablo nos han repetido, es que yo lo bendiga. Por lo tanto, cada vez que me venga a la mente, o que me lo tropiece por la calle, o que lo vea, o que me recuerde y tal, Señor, bendícelo. Y si uno va diciendo eso, aunque primero lo diga solo, digamos, con la boca, ¿no? Pero poquito a poco eso va haciendo su camino, no solo en el otro, sino en uno mismo, ¿no? Y llega un día en que uno descubre que ya ha perdonado, porque el perdón es un camino, pero hay que recorrerlo. Y a mí me da resultado. Veo que es un método facilito, son 2 palabras nada más. Señor, bendícelo. Y no razonar nada, no empezar a darle vueltas. ¿Cómo me puedo decir eso? ¿Cómo pasó? Y tal, y el tono de la voz y la manera, y estaba presente. No, todo eso sobra. Señor, bendícelo. ¿Y qué implica el perdonar de verdad? ¿Cuándo sabemos que hemos perdonado de verdad? Bueno, yo creo que eso ya es pasarse, esa pregunta, ¿no? Yo creo que eso ya es querer saber demasiado, ¿no? Uno tiene que hacer lo posible por perdonar y, bueno, y dejémoslo todo en las manos de Dios, ¿no? Porque tampoco se trata de mirarse tanto a sí mismo y decir, ya he perdonado, y ya me pongo en mi cuaderno, hoy he perdonado. Y me parece excesivo, ¿eh? Lo importante es meterse en ese camino del perdón, ¿no? Y dejarlo todo en manos de Dios. Me preguntan también que si los santos son felices. Pues habría que preguntárselo a ellos. Claro, habría que preguntárselo a ellos, a ver si son felices. Y yo creo que en esta vida hay momentos de felicidad, porque el Señor nos da a pregustar algo del cielo. La felicidad en sentido estricto, total, es el cielo. Pero el Señor nos da anticipaciones de eso, ¿no? Y hay momentos, hay ocasiones, en fin, en donde verdaderamente uno se siente feliz y puede decir que esta ha sido una hora de felicidad, una hora de luz, una hora... Y yo creo que eso es muy real. Ahora que alguien me diga que está así las 24 horas de todos los días de su vida, a mí me cuesta un poco de creer, pero bueno, si está así, pues mejor para él, ¿no? Y a raíz de la soledad que nos ha comentado, ¿por qué nos cuesta tanto el tú a tú con el Señor? Bueno, Hombre, ¿qué iba a decir? El tú a tú que más cuesta es con el vecino, no con el Señor. Claro, el tú a tú, pero con el Señor, pero si el Señor no crea ningún problema, si el Señor es todo luz, todo paz, todo perdón, todo misericordia, no sé, lo que es difícil es abordar el tú de los demás, ¿no? Y el yo propio, ¿no? Pero, en fin, no sé por qué. Es decir, a mí no me resulta difícil, ¿eh? O sea, lo que me resulta difícil es tratar bien a los demás, ¿no? Pero la relación con el Señor, vamos, si no hay cosa más fácil. Él es, ahí no hay ningún problema. y en esa soledad radical del yo, ¿cómo podemos combatir el amor propio? El amor propio, hombre, pero es que no veo yo que la conciencia de la soledad radical pueda alimentar el amor propio. Bueno, no sé, a lo mejor en el sentido de que uno se crea que es un genio, ¿no? O que es... eh, no, no lo sé, pero a mí me parece que la conciencia de la soledad radical no tiene por qué alimentar el amor propio, me parece. Pero a lo mejor no he caído en la cuenta y sí que lo puede alimentar, ¿no? Así un poco a lo Nietzsche o yo qué sé, ¿no? Como diciendo, pero no sé.
También me preguntan que por qué nos cuesta tanto el silencio, hacer silencio en nuestro interior. Bueno, al que le cueste, ¿no? Pero Sí. sí, sí, pues sí, no lo sé, yo creo que eso depende del estilo de vida de cada uno, ¿no? Evidentemente, si uno vive volcado, por ejemplo, hoy en día, esto que se da mucho que llaman las redes sociales, ¿no? Bueno, esto que estamos haciendo es en una red social, ¿no? Pero eso que ves, vas por la calle y ves a los adolescentes y a los chicos y todos que van con el teléfono móvil mirando y escribiendo y tal, y pues a lo mejor todo eso dificulta, después el entrar en esa soledad o en ese silencio, ¿no? Pero depende del tipo de vida que uno lleve, ¿no? Es verdad que la vida actual favorece esa dispersión, ¿no? Pero hay que recuperar los monasterios, hay que visitar los monasterios, es una cosa muy saludable, ¿eh? Es una cosa muy saludable, porque ahí, pues, en fin, se ve que se puede vivir de otra manera. Me preguntan también que muchas veces nuestra seguridad está en el cumplimiento, ¿no? En nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo podemos salir de ese cumplimiento y entrar en el disfrutar de la relación con Dios? Mm. Hombre, pues yo diría, en primer lugar, haciendo la crítica del cumplimiento, ¿no? Dándose cuenta de lo ridículo que es el cumplimiento, vamos a ver, de lo ridículo que es que yo me diga a mí mismo he cumplido. Vamos a ver, eso he cumplido. Más bien habría que decir, como en una parroquia en la que estuve, que era gente muy sencilla, y cuando hacían alguna afirmación así decían, a mis cortas luces creo que he cumplido, pero a mis cortas luces, ¿no? Porque mis luces efectivamente son cortas. ¿Eh? Y claro, atreverse a decir he cumplido, pues me parece muy atrevido, ¿no? Muy atrevido. Creo que el que lo dice más por ignorancia que no por orgullo, ¿eh? Porque se cree de buena fe que ha cumplido, que es eso, pero cuando uno descubre, digamos, la inmensidad y la radicalidad del amor de Dios, lo excesivo del amor de Dios hacia nosotros, porque Dios nos ama en exceso y en un exceso desbordante, pues uno no se atreve a decir nunca, he cumplido. Porque mirando eso, digo, ¿cómo voy a cumplir? Yo puedo cumplir, pues yo qué sé, con mi pariente o con mi parienta, ¿no? En fin, que es un ser eh, sencillito, ¿no? Y que tiene pocas aspiraciones y se conforma con poco. Ya he cumplido, pero con Dios. Hombre, con Dios, ¿cómo va a decir uno he cumplido, ¿no? Yo creo que es mucho más bonito pues entregarse a ese torrente de misericordia, esa cascada de misericordia, de gratuidad que es el amor de Dios y decir con toda franqueza, Señor, si yo sé que no me merezco el cielo, ni me lo mereceré nunca, pero sé que tú me lo vas a dar porque es así de bueno. Y se vive mucho mejor. Me están preguntando también que qué hacer ante la sequedad espiritual. Mm. Pues no sabría qué decir, ¿no? Pero parece ser que todos los místicos y los que entienden de esas cosas dicen que no hay que que no hay que hacer demasiado caso de los estados, ¿eh? Como se encuentre uno, ¿no? Si está en sequedad o si está de otra manera, ¿no? Tal, sino que lo que hay que hacer es hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, relacionarse con Dios, ¿eh? Buscarlo de corazón y si suenan los violines, estupendo, y si no suenan los violines, pues bueno, pues seguir buscándolo igual, ¿no? Entiendo que, supongo que debe de ser eso. Y me dicen también que qué decirle a alguien que se pone delante del Santísimo y dice, pues a mí Dios no me habla, yo no siento nada, pues estoy perdiendo el tiempo, no veo que Dios me esté
hablando al corazón. Pues bueno, mira, una de las grandes misericordias que Dios nos ha dado es darnos un cuerpo y hacer que seamos corporales. ¿Por qué? Porque yo puedo coger mi cuerpo, que soy yo mismo, ¿verdad? Y arrodillarme o sentarme allí delante del Señor, ponerme a 5, a 7, a 15 metros del Santísimo Sacramento y, digamos, y eso tiene un valor ontológico, porque ahí está el Señor y ahí estoy yo. Después, que mi mente se disperse, que no preste atención, que no perciba nada, pero eso no quita valor al hecho de que yo me he sentado ahí y no en la butaca de un cine, pongo por caso, y que he dedicado ese tiempo al Señor. Al darnos un cuerpo nos ha dado también el tiempo, y entonces mediante el cuerpo y el tiempo, mediante mi presencia corporal y mediante el tiempo que gasto estando ante el Señor, eso tiene un valor de plegaria, de adoración, de reconocimiento, aunque yo no sienta nada. Y yo creo que eso es... yo le doy mucho valor a eso, ¿no? En la espiritualidad dominicana, de la orden dominicana, pues algunos maestros de novicio, el método de enseñar ahora al que les dicen a los novicios es: ponte media hora de rodillas y ya me dirás qué pasa. Punto. Sin más explicaciones. Y tú ponte media hora de rodillas y después me cuentas lo que ha pasado. Es decir, en cualquier caso, eso tiene un valor profundo, el cuerpo y el tiempo. Aunque no suenen los cascabeles, ¿no? Y tal. Me preguntan también sobre 3 santos para podernos acercar en este tiempo. Tres santos. Sí, a los que sería bueno acercarnos o que nos recomiende usted para acercarnos en este tiempo. Hombre, los santos siempre. Santos ahí. Eso, mira, los santos vienen a nosotros. Es decir, de algún modo en la historia de cada cristiano, pues algunos santos salen a su encuentro. Y entonces, pues, en fin, pues ahí eso va. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo ahora voy a decir algunos santos, pero bueno, pero cada uno es cada uno y a lo mejor esos santos que van bien para mí, para otro no irán bien, ¿no? Es decir, para mí pues van estupendamente bien San Juan Bosco, San Francisco de Sales y San Felipe Neri. Pero bueno, y también otros, pero como me has dicho tres, pues tres. ¿Qué más? Pues creo que con esta, a ver que me parece que tengo otra pregunta. Sí, me dicen si nos recomienda alguna lectura. ¿Alguna lectura? Pero es eso así tan... para tantas personas y yo qué sé, algunas lecturas. Sí, los libros de Olivier Clément, que fue un teólogo ortodoxo francés, creo que son muy... O sea, fue un hombre que procedía de una familia no creyente, que se convirtió al cristianismo, que encontró al Señor y su fe cristalizó en la ortodoxia, siendo francés, ¿no? Y viviendo en Francia. Y es un hombre con una sensibilidad ¿eh? Muy poética, diría yo, y al mismo tiempo con una gran profundidad. Es un buen conocedor de los padres de la Iglesia, sobre todo de los padres griegos, ¿no? Y es un hombre plenamente ecuménico, ya que estamos en el octavario
de la unidad, de oración por la unidad de los cristianos que hemos empezado hoy, ¿no? Pues cualquier libro de Olivier Clément sería muy recomendable. Yo ahora no recuerdo los que tiene traducidos al español, pero sé que en Ediciones Encuentro hay uno sobre el hombre. Y creo que en Narcea también hay uno, que no me acuerdo ahora cómo se titula. Pero bueno, hoy en día eso se busca por internet y seguro que salen, ¿no? Él escribía en francés normalmente, ¿no? Él tiene un libro precioso sobre el ecumenismo. Creo que no está traducido al español, que es Diálogos con el patriarca Atenágoras. Él se fue a vivir varios meses con el patriarca Atenágoras de feliz memoria, allí a Constantinopla, ¿no? Y estuvo conviviendo con él y hablando con él de un montón de temas. El patriarca Atenágoras fue el que viajó a Roma y se abrazó con Pablo VI, ¿no? Y yo recibí la gracia de estar presente en ese encuentro en San Pedro de Roma y fue verdaderamente un momento de esos en los cuales crees que lo que esperamos se puede hacer realidad. Lo que esperamos, la unidad de todos los cristianos, se puede hacer realidad. Fue un momento, para mí personalmente, uno de los grandes momentos de mi vida, aquella mañana allí en la Basílica de San Pedro, en Roma, ¿no? El patriarca Atenágoras era un hombre alto, grande, y Pablo VI era chiquitín. Salieron allí dándose abrazos, dándose besos, y fue una ceremonia pues muy bella, ¿no? Y bueno, pues él escribió un grueso volumen, Diálogos con el patriarca Atenágoras, que yo creo que es un libro de referencia pues para el ecumenismo, ¿no? Para el tema de la unidad de los cristianos, en el cual en esta semana estamos, digamos, orando por eso de manera especial, ¿no? Y es un libro precioso. Hay que pensar que el tema de la unidad es mucho más difícil de lo que parece. Muchos católicos se creen que porque ahora nosotros tenemos iconos y encendemos lamparitas, que con la ortodoxia no hay ningún problema. Con la ortodoxia hay un problemón terrible, terrible, muy difícil de resolver, de abordar, ¿no? Pero Atenágoras y Pablo VI pues fueron pioneros, ¿no? Y se atrevieron a iniciar ese camino. Y, en fin, en ese camino debemos de estar. Cualquier libro de Olivier Clément es un libro pertinente, ¿no? Para el tema de la unidad de los cristianos y al mismo tiempo para el conocimiento del corazón del hombre. Porque, como todos sabemos, la reflexión de los cristianos de Oriente es una reflexión más espiritual que la nuestra. Nosotros tendemos hacia lo intelectual, pero ellos tienden más bien hacia lo espiritual, ¿no? A bajar al propio corazón, etc. Y eso, en fin, son libros que, aparte de aprender, mira, aquí me dicen que en Narcea hay 2 libros de Olivier Clément. El otro Sol, sí, efectivamente. Muy bien. Qué bien, pues ya no hay más preguntas. Don Fernando, nos daría la bendición. Lo siento porque estoy muy a gusto. Y nosotros más. Que si quiere nos puede despedir dándonos la bendición. Amigo, sí, sí, bueno, pues está bien. Está bien. Eso, aparte de muy cristiano, es también muy oriental, ¿eh? El Señor os bendiga y os guarde, haga lucir su rostro sobre vosotros y os conceda la paz, Él que es amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias, vuestros hijos, vuestros nietos, y os acompañe para siempre. Amén. Pues muchísimas gracias, Al Padre, Señor. muchísimas gracias, que Las Dios le gracias bendiga. al Señor.
¿Vais a venir Hasta por la pro... Murcia o qué?